Bueno, en esta segunda parte, vamos a hablar precisamente de cómo el glifosato se enmarca dentro de la discusión de los plaguicidas de alta peligrosidad y particularmente de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, Vamos a ver por qué surgen los plaguicidas de alta peligrosidad como una nueva categoría regulatoria, cuáles son los criterios que la definen, cuál es su perfil de los autorizados en México, los impactos de en algunos lugares, en qué consiste esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuáles son los pendientes, porque el decreto del glifosato está cumpliendo en parte esta recomendación. Y dada esta discusión del enfoque de derechos dentro del contexto de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos a la alimentación y derechos humanos en relación con sustancias tóxicas y desechos peligrosos. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué en el ámbito internacional surge una nueva categoría normativa que se llama plaguicidas altamente peligrosos? En inglés, HHP, Highly Hazardous Pesticides, o plaguicidas de alta peligrosidad, como lo llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, porque estamos hablando de una respuesta del discurso, de la narrativa y de lo que recomiendan las empresas que hacen negocio con estos venenos, del llamado manejo seguro, y en lo que nos dicen que el problema son los campesinos tontos o los usuarios que no saben leer las etiquetas y que no usan el equipo de protección personal EPP adecuado. Esto pues es parte del discurso internacional de empresas como las que vemos en pantalla, que hay un manejo seguro, que uno se pone este traje de astronauta para los plaguicidas de mayor peligrosidad, banda roja, y que hay que usarlo responsablemente. Y todas estas campañas, mucho en Semarnat, de todos los sexenios neoliberales, se hacía énfasis sobre todo en recoger los envases. Campo limpio, decían. Decía, vamos a tener campos limpios y recojamos los envases, como si eso resolviera el problema, a pesar de que estemos regando venenos que puedan causar una muerte a abejas o un daños a la salud de gran medida. La realidad es que las condiciones de desigualdad social, las condiciones de desigualdad laboral, las diferencias de género, las condiciones climáticas, del uso real de estos plaguicidas, sobre todo en México y otros países del sur, hacen de este equipo de protección personal algo muy difícil y poco accesible. Estas altas temperaturas. La realidad es lo que vemos en pantalla, cuadrillas, tal vez con botas, tal vez un paliacate o una mascarilla, en este caso tomada por un colega, el INIFAP en Michoacán, y los casos más dramáticos en las comunidades indígenas, en los altos de Chiapas, donde las mujeres están en el traspatio con su maíz, sus hortalizas, su repollo, pero las descalzas sin ninguna protección, o el empleo de niños. Y esta situación pues se agravó con las políticas neoliberales que redujeron o privatizaron los servicios de extensión agrícola. Si quieres asesoría agrícola tienes que pagarla y si no, pues ráscate con tus uñas, tú vas a tener acceso al control, a la venta, cualquier niño puede ir y sin ningún problema, cualquier joven. Y este es parte precisamente del contexto de las políticas neoliberales. El centro es cuidar las mercancías de exportación, lo que es rentable, más que poner en el centro la protección o la dignidad de las personas o la protección al medio ambiente y todos los seres vivos que componen estos ecosistemas. Eh, la, las etiquetas pues están basadas en una norma oficial mexicana, y estos son los símbolos que deben de usarse según las bandas de color, las frases de riesgo. Y aunque, claro, cualquier producto hay que leer la etiqueta, no decimos que no, hay que leerla. Lo que sin embargo sucede es que estas etiquetas no son suficientes porque están basadas en una información parcial. Las bandas de color solo incluyen los efectos agudos, no los efectos crónicos. Es decir, uno dice, bueno, me voy por la banda azul o la banda azul, por ejemplo. Sí, pero eso solamente va a protegerte de efectos a corto plazo.
no te va a decir nada de los efectos crónicos. Entonces, si bien es bueno no usar los de banda roja que tienen la calavera, eso no quiere decir que ya usando los de banda azul estemos protegidos. Tampoco desglosan la toxicidad de los ingredientes inertes. Al reverso de la etiqueta siempre está con letras chiquitas la composición de la fórmula, el ingrediente inerte que es el glifosato, digamos, perdón, el ingrediente activo que es glifosato y los ingredientes inertes que están compuestos en la fórmula, que son los que probablemente tengan el mayor peso. Eso no está desglosado cuando pueden tener efectos tóxicos, como está documentado en el caso de glifosato. Es decir, nosotros conocemos a los productos por su nombre comercial y pocas veces nos acercamos a leer las fórmulas en letras pequeñas. Incluso nos pueden vender hasta productos ya caducos. Esta discusión de los plaguicidas altamente peligrosos surgió en el contexto de un convenio, un marco estratégico voluntario que se llama Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas a nivel internacional, SAICOM por sus siglas en inglés. Esto viene de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Es una iniciativa de cooperación internacional para proteger la salud humana y medio ambiente que tiene como objetivo algo que pues ya se cumplió el plazo. Ustedes me dirán si se lograron su objetivo o no. Lograr para el año 2020 que las sustancias químicas sean producidas y usadas de modo que tiendan a una reducción significativa de los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. Obviamente que en el caso de plaguicidas esto no se ha logrado, como tampoco en otros casos. Este convenio no solamente cubre el tema de plaguicidas, sino también el tema de cualquier sustancia química en todos los aspectos de su ciclo de vida, aspectos económicos, laborales, sociales, ambientales. Esto fue acordado por México y la comunidad internacional, está compartido también con la Organización Mundial de la Salud, aunque ha tenido una intervención muy limitada, el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente mucho más. Y como es voluntario, pues nunca los jurídicos de los gobiernos le han tomado la importancia que tenían. No es el marco estratégico de la política de sustancias químicas en México, debería de serlo. Y esto continúa la discusión por la pandemia, no se han desarrollado las reuniones internacionales. La discusión que hacer por allá del 2020 continúa, pero uno de los nuevos, entre comillas, temas normativas es esto de los plaguicidas altamente peligrosos. Y aquí se habla de la seguridad química no solamente como el uso de equipo de protección, sino como la prevención de los efectos adversos a corto y largo plazo que presentan para los seres humanos y el medio ambiente la fabricación, almacenamiento, transporte, uso de productos químicos. Esto según el Foro Intergubernamental de Sustancias Químicas, que permitía la participación de la sociedad civil, antecedente también de esto del SAICO. El propio Consejo de la FAO, que es una de las instituciones que adoptó este marco estratégico, como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en noviembre de 2006 pues adoptamos, estamos de acuerdo con estos compromisos. Y en el Consejo de la FAO, del cual también México forma parte, entre las resoluciones había texto que decía textualmente, los gobiernos pueden considerar, no es obligatorio, pero pueden considerar la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos y su sustitución por alternativas más seguras. Esto es importante porque ya la FAO reconoce que este discurso, en ese entonces reconocía por lo menos, que en ese discurso de solo llevar equipo de protección y que hay un manejo seguro de plaguicidas siguiendo la etiqueta, eso realmente no se aplica para un gran número y que es mejor prohibirlos de manera progresiva. La propio código de conducta, que es un código voluntario que la propia industria se adhiere a él, que norma cómo debe hacer la conducta de las empresas y los usuarios y los gobiernos, tiene ya una definición de los plaguicidas altamente peligrosos, donde hay niveles altos de toxicidad aguda hacia los que te pueden matar a corto plazo o crónica, generalmente pequeñas dosis con un periodo más prolongado,
para la salud o medio ambiente, de acuerdo con sistemas de clasificación internacionales dados por la Organización Mundial de la Salud o el Sistema Global Armonizado, o por que estén dentro de convenios ambientales obligatorios, o que causen un daño severo e irreversible según las condiciones reales de uso, que puedan estar documentadas. Entonces, estos criterios brevemente acordados por un grupo de expertos conjuntos de la FAO y la OMS son esta toxicidad aguda alta, los que tengan esta banda roja, los que puedan provocar cáncer o sean reconocidos, los que puedan provocar daños genéticos en estas clasificaciones del sistema global armonizado, tóxicos para la reproducción, los que estén en el convenio de Estocolmo, que sean tóxicos, persistentes, bioacumulables, o en este otro convenio donde se obliga a una notificación previa a la exportación, o el protocolo de Montreal, como en el caso de bromuro de metilo, que destruye la capa de ozono, o que tengan esta alta incidencia de efectos adversos según las condiciones de uso. Hay directrices de la FAO y la OMS sobre estos plaguicidas, donde participaron también mecanismos de interés, organizaciones de interés público de 2016. Pero hay criterios adicionales dados por la Red Internacional de Plaguicidas, que es esta red que se ha especializado en el estudio, la crítica, la documentación del uso real de plaguicidas, que tiene esta publicación que se actualiza regularmente de la lista de plaguicidas altamente peligrosos. La última versión de 2021 ya está traducida, se puede bajar de nuestra página o de la página de PAN, donde uno encuentra la explicación técnica y de cada ingrediente activo, cómo está clasificado por distintos organismos, según la OMS, según la EPA de Estados Unidos, según esta agencia de la IARC, según la Unión Europea, otros organismos como la EPA o convenios. O sea, no es algo que invente PAN, sino que compila cómo está clasificado estos organismos reguladores e incluye, por ejemplo, toxicidad fatal en caso de inhalación, que por alguna razón extraña no lo incluyen los criterios de la FAO o la OMS, si es carcinógeno humano o probable, si es alterador hormonal o perturbador endocrino, muy importante, si es muy bioacumulable o muy persistente en agua, suelos, sedimentos, muy tóxico en organismos acuáticos y muy persistentes y muy bioacumulables, o muy tóxico a las abejas. Este indicador de dosis letal media menor a 2 microgramos por abeja que tiene la EPA de Estados Unidos. Actualmente la última versión son 338 ingredientes activos que pueden estar en miles de formulaciones. ¿Cuál es el legado que nos da esta regulación neoliberal? Ya Remy nos había hablado de este libro, Los plaguicidas altamente peligrosos, donde precisamente coordinamos el libro con una serie de investigadores de estas universidades y también de organizaciones de ONGs, y tuvimos esta publicación que contó con el respaldo de varias universidades, incluso con el INIFAP, con IPEN, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y también de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y el CIAD de Sonora, la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto, en resumen, pues son cantidades enormes, 183 ingredientes activos de plaguicidas autorizados en México que están dentro con una o más de estas características, e incluso 140 ingredientes activos de ingredientes activos que están prohibidos en otras partes del mundo. Aquí están los números, el porcentaje, destaca todavía que de estos 183, casi una tercera parte estén todavía con una toxicidad muy alta, y probables carcinógenos igual que el glifosato son 43, tóxicos a la reproducción 21, alteradores hormonales 35, y los de estos convenios pues también números altos. Estos son datos de 2016, que fue la última vez que compilaron el catálogo oficial de plaguicidas y que estaba de acceso público. Nuestros últimos chequeos no los hemos publicado, pero el número es mayor. Por los últimos años, seguramente en la administración de Peña Nieto, que se aceleraron algunos permisos. Que sea público el catálogo oficial debería de ser para tener una panorama, una visión de conjunto.
En el libro ustedes encontrarán ejemplos en el Valle del Yaqui, en el norte de Sinaloa, en el Valle de Culiacán, en el Bajío de Guanajuato, en la zona floricultora de Villaguerrero. El uso intensivo en invernaderos es enorme. En Campeche, precisamente, hay capítulos del doctor Jaime Rendón, el capítulo sobre abejas del que habló el doctor Remy, y en los Altos de Chiapas, donde un tesista, asesor de su tesis, fue también el doctor Ramón Mariaca, que actual está a cargo de Semarnat en toda esta responsabilidad de hacer el Plan Nacional de Defensa del Patrimonio Biocultural. Entonces hay algunos ejemplos. Paratión metílico todavía se sigue usando. Esto es un dinosaurio de los órganos fosforados. Un segundo lugar por el número de registros, el número de permisos. Pues este es clorpirifos. Clorpirifos incluso se llegó a usar en programas o se usa, no sé, pero sí tenemos evidencia y testimonio de que estaba autorizado para nebulizaciones de control de vectores, lo cual es una barbaridad. Está siendo nominado actualmente por el Convenio de Estocolmo por ser persistente y bioacumulable, y Argentina ya le puso fecha límite a su eliminación después de una evaluación ambiental clorpirifos. También la cipermetrina, muy tóxico para abejas, de gran número de registro, y el glifosato, donde ya hemos hablado al respecto. Otra lista consolidada de plaguicidas prohibidos también se puede bajar. Está basada en documentos oficiales de cada ingrediente activo, en qué país está prohibido o no autorizado, y si uno le pica en cada país, viene la liga al documento. Son 140 ingredientes activos, incluidos algunos en el convenio de Rotterdam, de Estocolmo. Y la pregunta es, por qué con tanta promesa y política de armonización y de mayor al mercado de Estados Unidos, subordinándonos en esta dinámica comercial? ¿Por qué este gran número? Pues no, Estados Unidos era el modelo a seguir. No, la EPA de Estados Unidos era famosa por su protección a la salud del ambiente. Pues era, era. Las políticas neoliberales también han causado una merma en el marco regulatorio de Estados Unidos, y si antes presumían de estar mejor protegidos que Europa, ahora es totalmente lo contrario. Hay formas de flexibilización, y hay testimonios ya de exfuncionarios de la EPA de cómo pues también se privilegió los estudios proporcionados por la propia industria. Hay 72 plaguicidas que están prohibidos en la Unión Europea, y estamos precisamente acabando nuestra comparación en colaboración con el Pesticide Action Network de Norteamérica, del gran número de plaguicidas que tienen una de estas características de alta peligrosidad. Entonces no nos sorprenda que esta integración comercial nos lleve a este marco tan flexible. ¿Por qué? Pues los principios en los que está sustentado son principios de protección más al mercado que a la salud humana o el medio ambiente. La industria transnacional, agrupada en CropLife, que agrupa estas empresas transnacionales, pues también participó en esta discusión del SAICOM, y ellos tienen su propia posición respecto al tema, ¿no? Dicen que sí, ok, plaguicidas altamente peligrosos, pero hay que fijarse no en la peligrosidad, no en lo que intrínsecamente la molécula puede hacer a una rata en laboratorio, sino el riesgo. ¿Por qué? Porque las condiciones de uso son distintas, depende la dosis, depende el tipo de organismo, la cantidad a la exposición, la frecuencia. Entonces, realmente dicen ellos que el peligro real, la característica de peligrosidad es un peligro teórico, y que el peligro real lo va a dar el riesgo. Pero para evaluar el riesgo, pues es algo muy costoso, muy complicado. Casi siempre estos estudios ellos pueden aportar sus propios elementos, y finalmente están basados en la pregunta inicial, que es ¿cuánto de este veneno puedo yo tolerar o el ambiente puede tolerar para que el negocio finalmente siga funcionando?
Entonces, aquí es donde precisamente esto descarta, obviamente, el principio precautorio. Hay moléculas que por sus características es difícil y si no imposible poder controlar una vez liberadas en el ambiente. Más si esto le agregamos las condiciones de uso o las fumigaciones aéreas que realmente llegan a un objetivo de control en una mínima parte y después se dispersan. Hablan de manejo integrado de plagas, no hablan de agroecología y se han opuesto históricamente al principio precautorio. Los riesgos se definen por expertos y la comunidad solamente tiene que aceptar la comunicación de riesgos, que es tratar de hacer aceptable algo que éticamente, moralmente, pues es inaceptable. Afortunadamente, en fines de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de hacer una amplia consulta a partir de una denuncia ciudadana que impulsa Greenpeace con otros ciudadanos de la academia y ONGs, pues logra un dictamen después de una consulta de pedir los últimos años de la administración neoliberal de Peña Nieto, respuesta a la COFEPRIS, respuesta de la Secretaría Zagarpa, lo que era, respuesta de las autoridades, hablan esta recomendación, el título es muy significativo, sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, que al derecho a tener una alimentación adecuada, eh, inocua, realmente inocua, no se cumple. Al agua salubre, que sea potable, que nos beneficie. A un medio ambiente sano, también es un derecho constitucional. A la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad en agravio de la población en general. O sea, ellos tienen el gobierno tiene la obligación de protegernos y proteger el ambiente es un bien común y el no hacerlo implica una violación de derechos humanos. Las nuevas autoridades ya en el nuevo, en este gobierno de la Cuarta Transformación lo acepta de inmediato, no lo cuestiona. En esta foto vemos a representantes de lo que era COFEPRIS, bueno, de lo que es COFEPRIS, el comisionado ya es otro, al doctor Javier Trujillo de Senacica, que sigue ahí, y a otros representantes de la Secretaría de Economía, Semarnat. Aceptamos la recomendación y se crea un grupo intersecretarial para ver esta recomendación y dicen en el comunicado y de manera paralela ver lo de la modernización de la regulación. Aunque estas visiones de modernización, no vamos a ahondar en ellas, pero son realmente distintas. Hay dentro del sector público sectores que piensan que la modernización del marco regulatorio iba bien y que hay que continuar con ese mismo camino, como si fuera algo neutro. Ha habido avances en esta recomendación, ha habido buenos estudios o compilación de estudios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Se han prohibido ya 4 plaguicidas incluidos en el convenio de Estocolmo, salvo aún queda por no prohibirlo realmente la sulfuramida, que es un hormiguicida, el pentaclorofenol, y se ha impedido la importación de algunas moléculas en el convenio de Rotterdam en un proceso de negociación con las empresas de genéricos. En este sentido, la decisión de Semarnat de prohibir la importación de glifosato y ahora el decreto, pues son consistentes de esta recomendación. Pero hay una recomendación que está ausente, que no se ha cumplido, que es cuando dicen que hay que implementar en el Plan Nacional de Desarrollo planes sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas con alta peligrosidad, con objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables. Entonces, esto para el conjunto de plaguicidas de alta peligrosidad. Glifosato está cumpliendo en parte esto, porque ya tiene una meta definida de reducción y uso. Sin embargo, vamos a ver que todavía que sea medible, evaluable y monitoreable, aquí hay todavía cosas que hay que mejorar precisamente porque esa trazabilidad de dónde se usa y cuánto se usa no está muy claro. Bueno, hay otras recomendaciones, no voy a meterme al fondo, pero hay una importante que dice que se debe establecer un programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas
Ya me refería a la manera como Senacica no está siendo totalmente accesible en sus resultados, va al público y según algunos reportajes, incluso pues hace tiempo no estaba todavía midiendo glifosato en alimentos. Habría que preguntarle a Senacica si ya lo está haciendo y si lo hace, en qué cultivos, cuándo, cómo y que los ponga al servicio público, de acceso público. Y, y la COFEPRIS en reestructuración con nuevas autoridades que pensamos que tienen una mayor voluntad, ánimo e intención política, todavía tiene que dar pasos concretos para iniciar un proceso de discusión y ya empezar a retirar en concreto algunos de estos productos. Sabemos que ya ha restringido las importaciones y que hay gente muy seria al frente. Pero este Plan Nacional de Desarrollo, como una parte estratégica aún, pues no está claro, y esto requiere pues una negociación sobre todo de aumentar presupuestos y aquí es donde podemos encontrar tal vez ciertas resistencias. Las recomendaciones que han sido públicamente mandadas a las autoridades en junio de 2020, respaldadas por 180 académicos, organizaciones de la sociedad civil y ONGs, es que además de tener como esta fecha límite el uso total del glifosato, podrían empezar por prohibir de manera inmediata el uso del glifosato como desecante, es decir, en la precosecha de cultivos, para disminuir el riesgo de la presencia de los residuos de este agrotóxico en alimentos frescos y procesados. Parte de la razón de esta buena gráfica que nos presentaba el doctor Jaime Reldol de cómo se ha encontrado glifosato en cerveza, helados, hasta algodón, de toallas sanitarias en todos lados, pues es precisamente por este uso de precosecha, no es para controlar malezas, es para propiamente en el inicio del cultivo, sino para ayudar a que el grano seque, la máquina pueda entrar y esto que pensamos que puede prohibirse ya de manera inmediata, incluso ya algunas cadenas agroindustriales se han comprometido a no hacerlo y el Parlamento Europeo también tiene esa propuesta para Europa. También se puede prohibir de manera inmediata en usos y jardinería. No está prohibido. Ustedes depende de los diagnósticos comunitarios, una idea que lanzo. ¿Qué diagnósticos comunitarios se podrían usar, se podrían realizar, dónde se usa, dónde se vende glifosato, dónde se está aplicando, para tener conciencia de que esto se está usando, pues probablemente puede, en nuestros jardines, en nuestras casas, exponiendo a población muy vulnerable. El decreto invoca el principio precautorio, pero en realidad eso está bien. Pero a la hora de ver las resoluciones, nos parece que no se cumple de manera completa. Son las formuladoras de genéricos, las empresas que los quieren usar del Consejo Nacional Agropecuario, quienes deberían de probar la necesidad de su uso, no el gobierno. No es CONACYT quien debe de decir, a ver, CONACYT, dime en qué base científica te basas para tener esta cuota de importación. No, es al revés, la carga de la prueba, como dicen los abogados, debería estar en las empresas y no el gobierno. Aquí se quedaron a medias en la aplicación del principio precautorio. Y estas metas medibles y cuantificables, para que puedan ser monitoreadas y la comunidad pueda participar, pues debería precisamente de tener este acceso al uso. A derecho a saber, volumen, tipo de agrotóxicos. En esto, pues aquí es donde es un área en las preguntas, me gustaría que ustedes reflexionaran sobre eso, qué pueden hacer habitantes de cierta comunidad del territorio para promover este derecho a saber, que además tenemos un marco regional al acuerdo latinoamericano sobre el derecho a la justicia, a la participación y el derecho a la información. Y esta ampliación de escala de las alternativas agroecológicas pues se está haciendo por cada programa, pero hace falta, nos parece, una coordinación más efectiva para que esté reflejado en un aumento de presupuesto y no en estas restricciones. Finalmente, pues toda esta discusión y escándalo reciente respecto a la corrupción en ciertos organismos autónomos que eran apoyados antes por CONACYT y todo este contexto que he dado de cómo la ciencia puede ser corrompida por los intereses comerciales, pues
Se requiere fortalecer organismos científicos de evaluación, de vigilancia, que privilegien el bien común sin conflicto de interés con la industria. Hay funcionarios públicos que fueron secretarios de asociaciones de formuladores que están ahí todavía en la SADER, en Senacica, que no entiendo cómo se fueron elegidos habiendo con este conflicto de interés tan grande. Por último, este problema ha sido abordado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por varios de sus relatores, particularmente dos. El relator especial sobre derechos humanos y lo que tiene que ver con la gestión y eliminación de sustancias químicas y desechos peligrosos, Bash Kutunka, que está aquí en la foto, donde, y Lal Elbert, Derecho a la Alimentación, ellos hacen una reflexión muy interesante. Vale la pena que sus documentos sean motivo de discusión. Los relatores especiales son cargos honorarios, ellos no cobran un quinto, su presupuesto es muy limitado, pero tienen la posibilidad de viajar, hacer recomendaciones, de que sus borradores sean revisados por mucha gente. Pero hay una conclusión muy importante que dicen que el deber de los estados para proteger efectivamente los derechos humanos es prevenir la exposición, prevenir cuando esto sea posible, no quedarse en evaluar riesgos, prevenir exposición si esto es posible, proteger el derecho de las personas a la vida, a la salud y una vida digna, respetar y proteger la integridad física, asegurar la igualdad y evitar la discriminación, particularmente importante cuando hablamos de comunidades indígenas, que tienen además derechos de consulta por otros convenios, hacer efectivo el derecho a la información y hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia. Y estos documentos pues recogen todos estos testimonios y esto lo pueden encontrar en estas relaciones, estos links, igual que todas las referencias que hemos dado en esta charla. Repetimos, tenemos esta página y en nuestro correo electrónico nos pueden escribir mandando su nombre y organización para recibir esta lista electrónica de noticias críticas sobre uso de plaguicidas, alternativas, todo con fuentes confiables y que pueden a ustedes ampliarles cierto tema de discusión.